esta hora llega su cápsula de esperanza, un devocional diario con el pastor Argemiro Forero, una cápsula para su salud espiritual y la de su familia. Bienvenidos. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia. Sin Dios no es un hogar, pues sin Él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad, y es un huésped la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar, es un mar de fuertes olas y tormentas, que la barca quiere hundir, pues no tiene capitán. Un hogar sin Dios no es un hogar. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida mi familia diariamente. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida mi familia diariamente. Una de las plagas más grandes que acontece en el mundo, especialmente dentro de la familia, es la violencia. Feminicidios, maltratos, abusos, etc. Vamos a hablar hoy acerca de la violencia del hogar. Un hogar con Dios sí es un hogar, pues con Él se encuentra paz y dicha inmensa, comunión, sinceridad, el amor y la verdad, la certeza de vivir siempre en victoria. En el segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, en el capítulo 13, versículo 1 al 19, por supuesto no vamos a leer estos 19 versículos porque no tenemos el espacio, pero sí puede usted hacerlo en su casa. El segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19. Allí leemos una historia de violencia intrafamiliar. Vemos violación, mentira, egoísmo y luego asesinato. La pregunta que queremos responder es ¿cómo redimir la violencia en el hogar? A partir de lo que escribió el escritor sagrado Santiago en el capítulo 4, verso 1 al 4, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A partir de ese texto haremos una aplicación a la violencia familiar. Cuando Santiago escribió esta carta, eran tiempos de mucha violencia social, religiosa y familiar. Igual ocurre hoy, porque tenemos un enemigo, el hogar, la familia tiene un archienemigo, Satanás. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, presenta a Satanás como el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, y lo está haciendo. Entonces, allí se origina la pregunta que formula Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? En este versículo vemos
que el violento lo es porque no tiene paz en su propio corazón. Y no tiene paz porque sus propias pasiones luchan por ser la primera en ser satisfechas. Por eso Santiago habla de 3 frutos de la carne que llevan a la violencia. Habla, 1, de la codicia. La codicia es el deseo intenso por algo o por alguien. En el caso de la lectura que les digo de Samuel, Amnón codició a su hermana y su misma hermana le hace ver que él era un insensato, carente de sabiduría y pervertido. Él no amaba a su hermana, sino que codiciaba su virginidad. Y prueba de esto es que después de que su deseo fue satisfecho, la aborreció. La codicia es una pasión que conlleva a la violencia cuando no es satisfecha. Es un vicio de la naturaleza caída y un mal de la sociedad. Por codicia es que muchas familias enfrentan violencia entre ellos. Por ejemplo, la traición y el divorcio. Ellos, los antiguos, acostumbraban a aborrecer y divorciarse de sus esposas para tener esposas más jóvenes. Dios a esto le llama violencia. Otros traicionaban a sus esposas para codiciar otras mujeres. Jesús mismo afirmó que se adultera con solo ver y desear a una mujer ajena. Otra cosa es el malgasto de los bienes familiares. Por la usura, cobrar excesivos intereses y sobornos para operaciones ilegales, incluyendo asesinar, muchos han caído en defraudar y afectar a sus familias. Dios le llama violencia y dice que es por la codicia que ellos mataban. La palabra violencia aquí en hebreo, su significado es opresión o subyugar por la fuerza. Habla de un abuso de poder. Por implicación, eso se refleja en las relaciones cuando uno de los cónyuges abusa de su poder en el hogar. Santiago dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Y luego menciona, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. Lo otro que habla Santiago es sobre la envidia y los celos. No solo implica envidiar lo que otro posee, sino también lo que es del otro. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8, donde habla de que de Caín y Abel, ambos presentaron ofrenda, pero Dios no aceptó a Caín y su ofrenda, porque Dios mira primero el corazón antes que la ofrenda. La diferencia fue el corazón de ellos. Caín trajo la ofrenda mejor que él podía dar, pero no trajo su corazón ante Dios. Abel sí. Caín se enfureció contra Dios. Dios le ofreció salvación. Le dice, si haces bien, aquí incluye una adoración, fe en Dios. Si haces bien, serás enaltecido, es decir, elevado, cuyo sentido es ser aceptable, perdonado. Pero Caín no quiso. En lugar de él enseñorearse del pecado, el pecado terminó siendo su señor y mató a Abel por celos. ¿Cuántos hermanos no tienen problemas por celos entre ellos? ¿Cuántos hijos sufren por celar el amor de sus padres en sus otros hermanos? Todo acto que surge de todo esto, Dios en la carta a Santiago lo califica de violencia en la familia y la sociedad. Por eso Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Raquel estaba celosa de Lea y hubo violencia entre ellas, entre ambas. Los hermanos de José estaban celosos de él y practicaron violencia. El pueblo murmuró contra Moisés por envidia. Saúl tuvo envidia de David y lo quiso asesinar. Algunos predican a Cristo por envidia y ambición egoísta. Por envidia muchos desean poseer la prosperidad de otros.
Por envidia Jesús fue entregado a Pilato. Por todo esto Pablo llama mundanos a los celosos. El otro pecado, por así decirlo, que se menciona es el egoísmo. El egoísmo es amor y preocupación por uno mismo. Dice Santiago, no tenéis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en deleites, bacanales, placeres. Esto es lo que vemos en el caso de Amnón y Tamar. Amnón no la escuchó, solo quería satisfacerse él mismo sin satisfacer el deseo de ella. Así ocurre hoy. Por egoísmo muchos jóvenes menosprecian a los adultos mayores. Por egoísmo los hijos no sirven a sus padres. Por egoísmo los padres no instruyen ni amonestan a sus hijos en el Señor. Por egoísmo los padres son alcahuetes con sus hijos. Diótrefes, en 3 de Juan 9, mostró su egoísmo al amar el ser primero en la iglesia. Igual, en un matrimonio, el esposo muestra su egoísmo cuando ignora a la esposa, no la honra como a vaso más frágil, sino que la avergüenza en privado o en público, mostrándose él mismo como superior o más importante que ella. La esposa muestra su egoísmo cuando por cualquier excusa no bíblica no cumple su deber conyugal o irrespeta al esposo porque se preocupa más por sí misma que por él. La violencia familiar es un problema del corazón. Lo dice el sabio Salomón en Proverbios. Me gustaría que viéramos este versículo de Proverbios capítulo 24, verso 1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desee estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Santiago nos enseña que el violento lo es porque hay guerra en su corazón. Mientras no haya paz en el corazón del hombre, no habrá paz en la familia y la sociedad, porque incurre en pecados, en ofensas con su familia. Ahora, la Biblia dice que del corazón salen todas estas cosas. Del corazón sale la maldad. Por eso necesitamos que Dios transforme, cambie nuestro corazón, quite ese corazón de piedra y nos coloque un corazón blando, de carne, dulce, amoroso. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios contra la violencia del hombre? La sumisión de Jesús a la violencia de la cruz no solo demostró el perdón y el amor de Dios por sus escogidos, sino que con esta muerte violenta que sufrió, Jesús venció la violencia para siempre. Ahora los hijos de Dios tienen el poder para amar, para perdonar, para servir, dar, alabar, honrar a su prójimo. Es por el amor de Dios en nosotros que podemos amarlo a Él y a los demás. En esto mostramos que somos hermanos e hijos de Dios. Si la violencia es un problema de corazón, solo Cristo es tu Salvador, tu Redentor y Santificador. La redención de la violencia familiar es Jesús. Solo Él puede cambiar el corazón, solo Él puede dar mayor gracia. Escuchábamos a Nelson Ned hace unos días dando su testimonio. ¿Quién había sido él? Perdió su hogar por la violencia, por lo violento. Se embriagaba, hacía escándalos. Los vecinos lo denunciaban. Pero cuando Dios cambió ese corazón, su vida fue transformada, recuperó su hogar y la paz en su hogar. El llamado de Dios a todos nosotros hoy, si usted ha sido o es violento, simple, insensato, pervertido, arrepiéntase y conviértase al Señor. Pida perdón a los que ha ofendido y ha violentado. Si puede, sí. No solamente pedirle perdón a Dios, sino a la persona que agredió. Sirva a los demás. Sirva a su cónyuge, sirva a sus hijos, sirva a sus nietos. Hombres, traten a sus esposas como vaso frágil, hónrelas públicamente, demuéstrenle su amor, no se avergüencen de hacerlo. Y mujer, respete a su marido, honre a Dios honrando a su esposo.
Y si usted ha sido víctima, perdone, abrace su dignidad en el Señor, porque ¿a dónde iría yo en mi deshonra? A la cruz, dice la palabra. Entonces, apreciados oyentes, esperamos que sea Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Un hogar sin Dios no es un hogar, pues sin Él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad, y es un huésped la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar, es un mar de fuertes olas y tormentas, que la barca quiere hundir, pues no tiene capitán. Un hogar sin Dios no es un hogar, porque bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida mi familia diariamente. Oh, qué bueno es tener en el hogar a Jesús de Nazaret como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios, es quien cuida mi familia diariamente. Con Dios sí es un hogar, pues con Él se encuentra paz y dicha inmensa, comunión, sinceridad, el amor. Esperamos que este devocional haya traído ánimo, fe, fortaleza y consuelo para sus vidas. Les invitamos a apoyar la continuación de Cápsulas de Esperanza. Nos volveremos a encontrar mañana por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente. Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia